Mateo 5, versículos 17 al 20. Estos versículos son la base de la esencia de lo que queremos predicar. Dígame cuando lo tenga. Mateo 5, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de alabanza, gracias por mis hermanos aquí presentes. Ahora nos proponemos predicar tu palabra. Oh Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, háblanos, ilumínanos, sé tú ministrando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Te lo imploramos en el dulce nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo. Amén. Vamos, hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el cristiano y las obras de justicia. Mateo es el evangelio más hebreo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, va dirigido a una audiencia judía, audiencia que está desde el punto de vista religioso fraccionada en 4 sectas o grupos principales, que son los fariseos, los escribas, los celotes y los saduceos. Existían otros grupos, pero estos son los 4 grupos principales. Estos grupos tenían sus diferencias teológicas, pero también tenían puntos en comunes. Y dentro de los puntos comunes destacaba el tener a la ley y a Moisés, su autor, o sea, a los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, en alta estima. Ellos lo valoraban mucho. Lamentablemente, para el tiempo de Cristo, habían adoptado un estilo de vida legalista de dicha ley, pervirtiendo el sentido original de la misma y el propósito por el cual Dios le había dado a su pueblo en el monte Sinaí. ¿Cómo lo habían pervertido? Pues añadiendo una serie de costumbres, de ritos, que devinieron en lo que se llamó la tradición, que no fueron dados por Dios. Tras el exilio sufrido por Israel en Babilonia, es que surgen estos grupos y paulatinamente fueron adoptando esta serie de prácticas y costumbres no ordenadas por Dios en revelación y que de alguna manera fueron puestas al mismo nivel de los mandamientos dados por el Señor, y a eso es a lo que se llama la tradición en el judaísmo y en el Nuevo Testamento. A dichas tradiciones, costumbres y prácticas no antiguo testamentarias son a las que se refiere Jesús cuando habla de la justicia de los escribas y fariseos, ahí en el capítulo 5, en el versículo 20. Y son las censuradas y desestimadas por Cristo, no solo porque no eran palabra de Dios revelada por Dios e inspiradas por Dios, sino porque conducían al creyente al legalismo, a la hipocresía religiosa, a la segregación, haciendo que la fe se convirtiera en una carga muy pesada y difícil de llevar por la gente. Durante el ministerio terrenal de Jesús, después en la época apostólica en que se desarrolló la vida de la iglesia primitiva y hasta nuestros tiempos, los judíos han acusado a Jesús de Nazaret de ser alguien que viola, alguien que quebranta y enseña en contra de la ley de Moisés y de Moisés mismos, presentándole como alguien que desestima el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como escritura no autoritativa en cuestiones de fe y, digamos, práctica religiosa. Pero nada está más lejos
de la verdad que esto. Mateo, un cristiano de origen judío y quien fuera uno de los 12 apóstoles de Cristo y quien fue un testigo de primera mano de sus enseñanzas, aborda este tema al registrar en su evangelio lo que yo he llamado la declaración de fe de Jesús con respecto a la ley de Moisés y a los profetas. Recuerden que el Antiguo Testamento, o el canon del Antiguo Testamento, se dividía en tres partes principales: la ley, los profetas y las escrituras. Cuando cita la ley y los profetas es para hablar en términos de generales lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios para el pueblo judío en los tiempos de Cristo. Ellos no tenían un Nuevo Testamento como nosotros. Ahora, fíjese, dos veces, si usted lee el versículo 17 de Mateo 5, dice ahí lo siguiente, y se va a dar cuenta que dos veces Jesús declara abiertamente que Él no ha venido al mundo para abrogar la ley o los profetas. Note cómo dice el versículo: no penséis que he venido, primera vez, para abrogar la ley y los profetas. Vuelve a decir: no he venido para abrogar. O sea que dos veces Jesús deja bien claro que su propósito, su intención no es violar el Antiguo Testamento, no es violar la ley de Dios, no es violar la palabra de Dios, y por ende es imposible que pueda enseñar a hacer tal cosa. Entonces, amados hermanos, Él no ha venido para abrogar la ley, y abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o costumbre mediante una disposición legal. Jesús sí quiere abrogar las tradiciones, pero no quiere abrogar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Jesús abiertamente a esa gran multitud congregada en el Sermón del Monte, que le había seguido porque le había visto hacer milagros y hacer sanidades, y le había provisto de alimento, y que le siguió. Si usted lee en los versículos previos, a esa multitud Jesús le dice que Él, como Hijo de Dios, como enviado de Dios, como Mesías de Dios, como Cristo de Dios, no ha venido para suspender o dejar sin vigor la ley y los profetas revelados por Dios en el Antiguo Testamento. Y si Jesús no desestima el Antiguo Testamento y el testimonio de Dios expresado específicamente en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, entonces los seguidores de Cristo no podemos hacer tal cosa. Por eso nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fundamentados en la enseñanza, en la doctrina expuesta ¿por quién? Por Jesucristo en este pasaje. En contraste con esto, Jesús declara que Él ha venido para cumplir la ley y los profetas. Tal como hizo pues Jesús, nunca violó ninguno de los mandamientos, porque no vemos a Cristo en ningún momento quebrantar la ley, sino más bien cumplió en su totalidad la ley de Dios. Y cumplió todo lo que la ley decía con respecto al Cristo, o sea, con respecto a su propia persona. Tras dejar este punto bien claro, Mateo 5:18 registra la declaración de Jesús, doctrinal de Jesús con respecto a la palabra de Dios. Y Él dice abiertamente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, amados hermanos, en el contexto técnico y teológico moderno, nosotros podríamos decir que Mateo 5:18 expone la bibliología de Jesús, la doctrina de Jesús con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Él dice, él dice en este versículo, Él enseña la perpetuidad de la ley de Dios durante el presente siglo. Note cómo dice: de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que esto no ocurra, ni una jota ni una tilde, que son los dos signos de puntuación más pequeños del alfabeto hebreo,
ni tan siquiera lo más aparentemente insignificante de la ley de Dios va a ¿qué? Va a pasar, va a cambiar. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La ley fue dada, amados hermanos, por causa del pecado, para revelar la condición de muerte del hombre natural y dar a conocer su necesidad de un Salvador, prometido por Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, cuando le dijo a la mujer: tu simiente herirá a Satanás en la cabeza. Luego prometido a Abraham cuando dijo: en la simiente tuya serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús es ese Salvador prometido. Entonces la ley fue dada por causa del pecado para revelar la condición de muerte del hombre natural y dar a conocer su necesidad de ese Salvador prometido por Dios en el Antiguo Testamento, repito, que es Jesús. Los hombres de hoy son tan pecadores o más que los de antaño, porque nosotros no podemos decir que somos menos pecadores que ellos. Yo creo que hay hasta pecados más nuevos. Nos hemos inventado pecados nuevos. Sí, en serio. Los hombres de hoy siguen en su condición natural de pecado. Necesitan ser confrontados a causa de su pecado, por cuanto están expuestos a la ira de Dios. Porque la Biblia dice con claridad en Juan 3:36 que el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios está bajo la ira de Dios y ya ha sido ¿qué? Condenado. El hombre por causa del pecado está expuesto a la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre por causa del pecado, por su propio obrar natural, no puede ser libre por sí mismo del pecado y sus consecuencias, y siendo que esta es su realidad hasta que Cristo venga en gloria y establezca su reino y juzgue a las naciones, los principios éticos, morales y espirituales de la ley de Dios revelado en el Antiguo Testamento seguirán en vigencia, de tal manera que el que robe es culpable, el que adultere es culpable, el que codicie es culpable, el que no guarde el día del Señor es culpable, el que adora una imagen es culpable, el que no honra al Señor su Dios es culpable, el que tenga malos pensamientos es culpable, el que codicie es culpable, porque estos principios espirituales revelados por Dios en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, siguen con vigencia hasta hoy. Amén. Y hasta el día de la venida de Cristo. No ha cambiado. No ha cambiado. Los hombres han cambiado los términos. A la fornicación le llaman unión libre, pero Dios le sigue llamando fornicación. A toda clase de cochinada sexual los hombres le llaman preferencia sexual e ideología de género, pero Dios le sigue llamando inmundicia sexual y perversión. Les guste a los hombres o no. Y es que los hombres en su pecado piensan que por cambiar las terminologías va a cambiar la mente de Dios. Y lamentablemente hay creyentes que no se dan cuenta de esto y se dejan cambiar su mente y seducir por estas falsas enseñanzas. Ni una jota ni una tilde de la ley de Dios cambiará. Por tanto, eso quiere decir que el adúltero, el fornicario, el idólatra, el pervertido sexual, el que codicia, el que tiene malos pensamientos, en fin, el que comete toda clase de pecado, sigue necesitando del Salvador, sigue necesitando de arrepentimiento, perdón. De lo contrario, no entrará en el reino de los cielos, independientemente de cómo los hombres le llamen hoy al pecado. Porque para Dios sigue siendo pecado, porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra revelada tampoco cambia, también es inmutable. La Escritura dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesucristo acaba de declarar que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios pasará.
quiere decir que hoy, siglo XXI, sigue 100% vigente. Y eso debe de hacernos temblar y debe movernos al temor hacia Dios, porque es por esa ley que Dios va a juzgar a las naciones. Es por medio de esa ley que los hombres darán cuentas al Señor, porque la violación de esta ley, la transgresión de esta ley es a lo que la Biblia define como pecado, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Amados hermanos, en las enseñanzas aprendidas, adoptadas y transmitidas por los apóstoles a la iglesia, vemos que ellos creían esto. Y lo decimos porque Mateo lo registra en su evangelio. Y si era para predicar a una audiencia judía que creía que Jesús venía a contrarrestar el Antiguo Testamento, es porque entonces esto sigue teniendo importancia. A Mateo le interesaba que los judíos de su tiempo, al escuchar el evangelio, entendieran que Jesús no se pronunciaba en contra del Antiguo Testamento, sino que todo lo contrario, le daba autoridad a la palabra de Dios y cumplía la palabra de Dios, y a la vez exponía la razón por la cual esa palabra de Dios fue dada. Acto seguido, si usted va al verso 19 de Mateo 5, donde dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En este versículo Jesús expone una serie de verdades, resultados y consecuencias que orbitan en torno a la actitud que adopta el creyente, que sea, sin importar hombre, mujer, joven o adulto, el creyente que sea, en lo tocante a quebrantar y enseñar a otros a quebrantar la ley de Dios. Y alguno podría decir: bueno, pero ¿quién se le ocurrirá enseñar de tal manera que la gente sea seducida al pecado? En la Biblia los había, los nicolaitas. Y los que, ¿se acuerdan de aquella Jezabel de la que habla el Nuevo Testamento? Es porque seduce a los santos para que pequen y forniquen. Ocurría. Y en nuestros tiempos hay gente que manipula la palabra de Dios para incitar al pecado. Yo le he hecho la historia que oía en la televisión una pastora que le daba marihuana a los jóvenes diciendo que Dios creó toda hierba del campo porque vio que era buena. Todo eso existe, hermano. Todo existe. Amados hermanos, la Biblia expone y la verdad y los resultados y consecuencias con respecto al que obedece y desobedece. Enseña a obedecer y enseña a desobedecer la ley de Dios, dejando bien claro que el rey del reino observa estas actitudes y llama o clasifica a las personas conforme a su obrar para con los mandamientos de Dios enseñados en la ley, porque dice: en el cielo será llamado. Quiere decir que el cielo está observando, está clasificando. Recuerden la expresión: el reino de los cielos es reino de Dios. ¿Quién es el rey del reino? Jesús, ¿verdad? O sea, desde el cielo Jesús está observando, y en base a nuestra actitud para con la palabra de Dios somos clasificados como grandes o pequeños. ¿Pero qué significa grande o pequeño? No tiene que ver con la estatura física, porque de lo contrario, mejor cristiano aquí sería Freddy, uno de los más grandotes aquí. La pobre Esperancita se quedaría fuera, Esperancita, y no es así. Al haber sido lavado por la sangre de Cristo, entramos. Amados hermanos, permítame aclarar que son varias las maneras que existen de quebrantar la ley de Dios y enseñar a quebrantarla. Pero no vamos a hablar de esa variedad. Vamos a hablar de la más común.
la forma más común y peligrosa de hacerlo es añadiendo a la revelación de Dios, que era lo que hacían los escribas y los fariseos, enseñando como mandamientos divinos palabras, enseñanzas y costumbres de hombres, como si fueran palabras de Dios. ¿Ocurre eso en nuestros tiempos? También. La gente ha impuesto sus gustos y preferencias a las congregaciones como si fueran doctrinas. Que si usted no viste camisa blanca y pantalón negro, usted no es buen cristiano. Yo vengo vestido así, pero no porque creo eso, sino porque yo recuerdo que antes de casarme yo me ponía la ropa que me daba la gana, que siempre era una camisa azul con un pantalón que yo tenía. El pantalón cambiaba, pero la camisa era la misma. Y recién casado, cuando voy al closet a ponerme mi camisa, me encuentro un letrero que dice: déjame descansar. Él me lo había puesto allí. Pero recuerdo un hermano en la iglesia que me dijo: ay, pastor, se va a casar ya. Digo: sí, gracias a Dios. Dice: le voy a dar una primera lección, algo que le va a pasar automáticamente que usted se case. Dice: ¿qué? Dice: usted hasta ahora se viste usted, después que usted se case lo visten a usted, porque ya no es que vas al closet y tomas tu ropa, más bien cuando usted sale, la esposa le dice: aquí tienes, póngaselo. Y gloria a Dios por ello, porque eso significa que no lo tengo ni que lavar, ni que planchar, ni hacerle nada de eso, ¿verdad? Bueno, así que yo estoy justificando porque vengo de blanco y negro, no es que leímos esto y creemos esto, sino que la señora, que es la que escoge la ropa, pues ahí la puso, ¿eh? Así que ya saben, pero hay gente que enseña esto, mis hermanos, como doctrina. Como doctrina. Yo les he dicho a ustedes, yo creo fielmente de que el cristiano, tanto hombre como mujer, debe vestir con modestia, con decencia, con decoro, y que es inapropiado la ropa escotada o ajustada en extremo, etcétera, etcétera. Pero tampoco yo puedo enseñar de que el verdadero cristiano y el santo de verdad usa saco y corbata todo el tiempo, porque eso es un asunto, eso es una preferencia, porque la Biblia no habla ni del saco ni de la corbata. La Biblia habla de modestia, decoro, etcétera, etcétera. Los extremos nunca son saludables. ¿Por qué? Porque no son palabra de Dios. No son palabra de Dios. ¿Debe vestir decentemente? Sí, eso es muy diferente. Muy diferente. Hermano, eso fue lo que hicieron los escribas y los fariseos, y la razón por la cual Jesús les calificó de hipócritas, de nubes sin agua, de sepulcro blanqueado, de generación de víboras, de falsos maestros, de falsos profetas. Mire usted cuántas cosas. Y este sigue siendo el mismo criterio de Dios de todo aquel que adopta el mismo modus operandi en lo tocante a la práctica de la fe y la religión cristiana de todos los tiempos, añadiendo costumbres y tradiciones a la práctica de la fe como si fueran palabra de Dios, cuando en realidad no lo son. En esto hay un peligro. Los que quebrantan los mandamientos y enseñan a quebrantar los mandamientos en el reino, dice Mateo 5:19, que serán llamados ¿cómo? Pequeños. En griego se usa la palabra elaxistos. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta palabra? Que es el superlativo de la palabra griega micros. Micros es, por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra microscopio? El instrumento que mira lo que es micro, ¿verdad? Microscopio. Bueno, pues el axistos, que es la palabra que traduce pequeño en nuestra Biblia, que lamentablemente por cuestiones de traducción uno no puede sentir el peso del significado, significa superlativamente micro. O sea, extremadamente pequeño. Y si micro es casi invisible, entonces extremadamente pequeño es algo imperceptible ante la vista humana, pero no lo de la de Dios. Entonces el que quebranta la ley es visto como lo más ínfimo.
Y esta palabra se utiliza para definir aquello que es pequeño por su tamaño. Y escuche esto, micro define pequeño por tamaño, pero define también pequeño en alcance. El que desobedece la palabra de Dios es extremadamente pequeño en alcance. No nos extraña que el que no tiene temor a Dios y obedece incondicionalmente en la Escritura es alguien que no alcanza espiritualmente ningún grado de madurez ni de crecimiento en la vida. ¿Por qué? Porque desestima la Escritura y por tanto es visto como superlativamente pequeño. Es alguien pequeño en importancia. No le importa al diablo. Ni le importa a Dios. Y después vamos a ver por qué. Eso quiere decir que al usar un superlativo Jesús está diciendo que quienes quebrantan los mandamientos de la ley de Dios y guía al creyente común a quebrantar dichos mandamientos son considerados por Cristo como gente extremadamente pequeñas en tamaño, en alcance e importancia entre los ojos de Dios. Y clasificados como tales, como pequeños en el reino de los cielos. Porque dice, será llamado el Axistos, extremadamente pequeño en el reino. Ahora, aquí hay un peligro. Y esto debe ponernos a temblar. Si usted es alguien que no estima la palabra de Dios y se dispone a obedecerle libre de todas tradiciones y costumbres no bíblicas, aquí hay un gran peligro, y le voy a decir cuál es. Y es que esta clasificación de pequeño en gran manera o el Axistos es sinónimo, es equivalencia a ser una persona no salva, a ser inconverso. Recuerda el sermón pasado que por su fruto, si usted lee el versículo 20, ¿qué dice? Que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, si no es mayor que la pequeñez de ellos, tomando en cuenta el contexto, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. O sea que enseña que los tales no entran en el reino de los cielos. Pablo, quien fue instruido para el ministerio directamente por Jesucristo, porque él dijo que el evangelio que él tenía no lo había recibido de hombre ni aprendido de hombre, sino por revelación, al hablar de la ley enseña, ahí en Romanos capítulo 2, versículos 2 al 13, y lo puede comprobar, no lo voy a leer todo porque no hay tiempo, él enseña allí que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y dice que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice Pablo, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Está fuerte esto, verdad? No son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Qué eran los escribas y fariseos? ¿Y qué es lo que son mucha gente hoy en día? Creyentes que se conforman con tan solo oír la Biblia, leer la Biblia, pero hasta ahí. Y no toman en cuenta que son los hacedores de la ley, o sea, los que obedecen la Escritura, los que ponen en práctica las enseñanzas de Dios, los que serán justificados o declarados justos. Son los que cuyas obras van a agradar a Dios, porque Dios se complace en la obediencia de su pueblo. Por eso Jesús dijo, en esto sabréis que sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Esto quiere decir que para pretender ser justificado del pecado ante Dios por medio de la ley, y esto está muy bueno para todos esos que dicen, yo he sido buena persona, porque yo no he matado, yo no he robado,
Y te dan todos estos argumentos, pero ojo, para pretender ser justificados del pecado ante Dios por medio de la ley, habría que cumplir la totalidad de esta sin errar nunca, ni en el más mínimo detalle, ni en una jota, ni en una tilde. Ahora, puede un ser humano común y corriente como usted y como yo, con una naturaleza pecaminosa, justificarse por la ley a causa de haberla cumplido toda la vida sin haber errado nunca en ningún punto? La respuesta es un contundente no. Porque el que diga que no ha cometido pecado, y pecado es violar la ley de Dios, dice 1 Juan que el tal es un mentiroso y que la verdad no está en él. Y digo esto porque para cumplir la ley de esta manera habría que ser de una naturaleza sin pecado. Y lo cierto es que la Biblia enseña en el Salmo 51, verso 5, que hemos sido concebidos en pecado y formados en maldad en el vientre de nuestra querida madre. Y el único que nunca quebrantó la ley fue Jesucristo, el cual, dice Pedro, que no hizo pecado ni se halló engaño en él. Pedro da testimonio de que Cristo vino para cumplir la ley y no para quebrantarla. Él estaba allí en el sermón, había oído cuando Jesús dijo no he venido para quebrantar, y da testimonio de ello en su epístola. Siendo que nadie puede cumplir la ley y sin embargo es juzgado y condenado por la ley, Dios en un acto de misericordia le da la ley a los hombres para que estos se den cuenta de su pecado y de la necesidad que tiene de un Salvador si es que quiere entrar en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia que desde Abraham hasta Moisés reinó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque al no haber ley, el hombre no sabía cuándo violar la ley de Dios o no. Porque no había una ley que dijera no hagas esto, aquello, lo otro, sea así, así, así. Y por tanto, si la paga del pecado es muerte, ¿quién reinó en ese tiempo? La muerte. Entonces, la ley tiene su valor. Cuando hablo de la ley, estoy hablando del Antiguo Testamento, claro, ¿eh? Y esta ley, a través de su sistema de ceremonias y sacrificios cruentos de animales inocentes que de manera sustitutiva ocupaban el lugar del pecador para cubrir su culpa, apuntaban, ¿sabe hacia dónde, hermano? Apuntaban al sacrificio perfecto, apuntaban a la cruz, apuntaban al sacrificio perfecto e irrepetible del Cordero de Dios de manera definitiva y eficaz, que expiaría la totalidad de la culpa del pueblo elegido por Dios para ser santo y sin mancha delante de Él, y que hace a dicho Cordero merecedor de toda gloria, honra y honor por parte de la totalidad de los santos en el cielo, por cuanto a este Cordero pertenece la salvación. Juan había dicho en el capítulo 1, verso 29, este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Colosenses 2, 13 al 15 dice que Cristo con su muerte anuló el acta de los pecados que habían contra nosotros. En Hebreos 10, 12 y verso 26 enseña que Cristo murió de una vez y para siempre. Y el libro del Apocalipsis declara, mira el futuro, contempla ese momento glorioso donde ya todos los creyentes están en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo? Alabando al Cordero que vive y que reina, porque ha expiado la culpa por el pecado. Nos ha lavado con su sangre preciosa. Aleluya. Y le adoran, ¿saben? Diciendo qué palabra. A Él pertenece la salvación. Amén. Maravilloso. A Él. A estas cosas se refería Jesús cuando decía que la ley y los profetas daban testimonio de Él. Cuando Él le dijo a aquellos mismos fariseos, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí en Juan 5:39. No nos extraña entonces que Pablo enseñe que los hombres no son salvos por la obra de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Pues por las obras de la ley, dice Gálatas 2:16, nadie será justificado. Ahora desestima esto la ley de Dios. Está enseñando Pablo con estas palabras que la ley no tiene ningún valor e importancia para la vida del creyente posterior a la muerte y resurrección de Cristo, negando con esta la enseñanza de Jesús. La respuesta es un no. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, enseña que la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la promesa. Ahí en Gálatas 3:19 encuentra fe de esto. ¿Y quién es la promesa? El prometido. ¿Y quién era el prometido? A Eva, cuando dijo: tu simiente herirá a Satanás. A Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A David: se levantará un descendiente tuyo que tomará tu trono y será un trono y un reino perpetuo. ¿Quién es ese? Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien predicamos. Y la ley no es contraria a la promesa de Dios, pero no tiene poder vivificador. Los mandamientos condenan, pero no vivifican. Te dicen no robes, pero no te dice cómo viene el perdón por robar. No vivifica. No tiene poder vivificador. Eso significa que la justificación del pecado no viene por medio de la ley, sino por medio de aquel que sí puede vivificar y que da vida y vida en abundancia. Y que ha venido para que los suyos tengan vida abundante y cuya persona es Jesús, el buen pastor que da su vida por las ovejas. La ley tiene el objetivo de encerrarlo todo bajo pecado, para que la promesa, o sea, la simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, que es por la fe en Jesús, fuese dada a los creyentes, dice Gálatas. Una vez venido Cristo, el Mesías prometido, y hasta su segunda venida, los no elegidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de la voluntad divina, no serán llamados como son llamados los santos, según Romanos 8, 29 al 30. Que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. Estos no serán llamados, los pequeños no serán llamados al arrepentimiento por el Espíritu Santo, por medio del Evangelio expuesto a través de la predicación de la Biblia. Y estos, al ser pasados por alto en la obra selectiva de Dios por causa de su pecado, no buscan, no entienden y no quieren salvación. Por eso dice Romanos 3:10, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Y aunque están saturados de religión, porque estos judíos, si algo tenían era ¿qué? Mucha religión. Y aunque estaban con mucho conocimiento teórico e intelectual de la Escritura, como hoy en día hay mucha gente con mucho conocimiento intelectual de la Escritura, y saturado de religión y de religiosidad, aunque estén saturados de esto, terminan no obedeciendo y enseñando a no obedecer los principios y mandamientos espirituales de dicha ley, adoptando doctrinas, mandamientos de hombres y costumbres no reveladas por Dios como palabra de Dios. ¿Por qué hacen esto? Porque no tienen un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Recuerde que el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Los que actúan de esta manera aún no son poseedores de un corazón, aún son poseedores de un corazón de piedra. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, verso 19, que Dios a los suyos les quita el corazón de piedra y le pone uno de carne. Y no solamente pone uno de carne, también dice el profeta Ezequiel que a los que son suyos el Señor les da un corazón y un espíritu nuevo. Un espíritu que es puesto dentro de ellos. Hermano, ¿y qué es lo que recibimos nosotros tras creer a Jesucristo? El Espíritu Santo. O sea que no hay contradicción entre el antiguo y el nuevo. Ese espíritu que nos sella y que dice Filipenses 1, 13 al 14 que es la herencia, la garantía,
el sello y la garantía de la herencia de la posesión adquirida. A los que son suyos, Dios les pone sus leyes en su mente, dice Jeremías 31:33. Las escribe en su corazón. Y estos son los que vienen a ser pueblo de Dios. Son estos los que tienen a Dios y se deleitan en obedecer incondicionalmente la ley de Dios y son la ley de Dios. Por eso dice Jesús que los que obedecen la ley y enseñan a obedecerla son vistos en los cielos como grandes. Por eso Jesús le dice a los fariseos en determinado momento: ustedes no son de mi rebaño porque ustedes no hacen, ustedes no cumplen la palabra. Porque si fueran míos, la palabra de Dios hicieran. Porque los que son de Dios, Dios les graba la palabra ¿dónde? En el corazón. No importa que el corazón esté enfermo como el mío, pero se los graba. Como el de mí, y feliz. Amén. Bien, mis hermanos, no anda muy bien. Pero lo más grande del corazón no es el problema físico, es lo que Dios ha puesto en nosotros espiritualmente. Amén. Mis queridos hermanos, Ezequiel es muy claro. Muy claro. Jeremías es muy claro. Es por todo esto que los laxitos, los pequeños, no se ven como pecadores. Y por ende no ven su necesidad de un Salvador. No consideran a Cristo como Salvador. Y es por una combinación de todo lo anteriormente expuesto que son clasificados como unos pequeños en gran manera, que no van a entrar en el reino de los cielos. En cambio, los que hagan y enseñen a hacer, o sea, los que obedezcan y enseñan a obedecer los mandamientos de Dios, y solo los mandamientos de Dios, sin dejarse influenciar, engañarse y guiarse por las fábulas profanas y de viejas, como dice la Biblia, por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, como dice Colosenses, y evitan las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, como dice Pablo a Tito. Esos son los que serán llamados, dice Jesús, grande en el reino de los cielos. Todo esto explica las conclusiones expuestas por Jesús en el verso 20, que no son, que lo dice con mucha claridad. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasará? No entrarás en el reino. Ahora, la palabra que traduce mayor es el vocablo griego periseuo o periseuo, que significa sobreabundante. No sé por qué han puesto la palabra mayor aquí. Tendría más sentido traducir que si vuestra justicia no fuere sobreabundante. O sea, de manera que la traducción del texto del griego al español, palabra por palabra, sería literalmente esto, hermano. Se puede traducir de dos formas. La primera, con el griego pasa parecido con el inglés, que se cambia los adjetivos con. Dice, porque os digo que si no sobreabunda la justicia de vosotros, más que la de los escribas y fariseos, no en absoluto entraréis en el reino de los cielos. Otra forma de traducirlo es de esta manera. Porque digo, o sea, de ninguna manera, a vosotros que si no abundan de vosotros, o sea, saben de ustedes, la justicia más que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está fuerte, ¿verdad? Es por eso que Jesús confronta y desestima toda enseñanza que no sea escrituraria, toda tradición y costumbres de hombre. Podríamos decir entonces que el primero en enseñar el concepto de sola escritura no fue ni Lutero, ni Calvino, ni Zwingli, ni ninguno de los reformadores, sino ¿quién? Jesucristo. Los reformadores protestantes simplemente lo redescubrieron, lo adoptaron y lo enseñaron en su tiempo. Y en este concepto de sola escritura,
Este concepto es el que da pie a esa verdad doctrinal, a ese principio espiritual que caracteriza al cristiano verdadero al ver en la Biblia a su única autoridad en materia de fe, práctica y conducta. Y siendo que los creyentes deben superar a los escribas y fariseos de manera sobreabundante en sus obras de justicia, es necesario entonces preguntarse cuáles son esas obras de justicia que deben practicar los creyentes y que deben superar a los de los escribas y fariseos. ¿Cuáles son las actitudes, costumbres, tradiciones y enseñanzas de los escribas y fariseos que deben de ser desestimadas y abandonadas? ¿De qué manera debe superar esta justicia cada discípulo de Cristo? ¿Cómo aplican estas palabras a la vida de los discípulos de Cristo? Jesús mismo en el Sermón del Monte nos da esa respuesta enseñando cuál debe de ser la verdadera actitud, el verdadero comportamiento, la verdadera forma de actuar de un hijo de Dios en su relación personal con Dios y en el ejercicio práctico de la espiritualidad y la religión en su relación personal con su prójimo. Ahí está el capítulo 6, 7. Vamos a verlo a vuelo de pájaro, no en detalles. En cuanto a su relación personal con Dios y la práctica de la espiritualidad y la religión, el cristiano verdadero, y vaya conmigo a Mateo 6, ahora, 5 al 15. No vamos versículo por versículo, no se asuste, ¿eh? Fíjese, el cristiano verdadero debe evitar tener una fe basada en formas, ritos, apariencias y prejuicios terrenos. El obrar del discípulo de Cristo supera a los fariseos y escribas y toda hipocresía religiosa cuando al orar evita ser visto por los hombres. Busca a Dios en la intimidad, evita las vanas palabrerías y ora conforme al modelo enseñado por Cristo en el Padre Nuestro. Cuando al ayunar desestima el ser visto de los hombres porque entiende que lo único que le compete, la razón de su ayuno es a Dios y por ende mantiene esta disciplina espiritual en la intimidad y desecha la búsqueda de las apariencias y el reconocimiento humano. Por eso lava su rostro para que nadie sepa que ayuna. Y en cuanto a las cosas terrenas y a los afanes de la vida, persigue hacerse tesoros en el cielo, sirviendo a Dios y no a la riqueza, no afanándose ante sus creencias, sino confiando en el Dios providencial que tiene por Padre, enteramente convencido del uso de la oración como recurso de Dios para dar solución y guía a su vida en tiempos de crisis o necesidad de instrucción, corrección u orientación. Entra por la puerta estrecha y anda en el camino angosto, confiando que va rumbo a la vida, edificando la misma sobre Cristo, quien es el simiente sólido. Y en este caminar el creyente verdadero se guarda de las falsas enseñanzas de los falsos profetas, que son precisamente los escribas y fariseos, y que en nuestros tiempos tienen otros nombres, otras costumbres, tradiciones y mandamientos, pero cuyas actitudes y costumbres y enseñanzas de hombres, enseñanzas pervertidas, son a imitación en el actuar de los escribas y fariseos del tiempo de Cristo. En cuanto a la relación personal con su prójimo, el verdadero creyente no se permite que la ira tome el control de su vida, produciendo rencor, odio y amargura en su corazón, conduciéndole a la misma condición de pecador que la de un homicida. Y por eso el creyente verdadero no se deja dominar de estas cosas y opta y se atreve a buscar el perdón y la reconciliación, dándole prioridad a esto aún sobre el ofrendar y el adorar a Dios. Porque Dios dice, deja tu ofrenda, vete y reconcíliate. En su relación matrimonial se guarda exclusivamente para su cónyuge, desestimando a toda aquella persona que no es su esposa o su esposo oficial, guardándose de no adulterar ni siquiera con la mente. Antes bien trabaja en su vida matrimonial para evitar que la dureza del corazón que viene a causa del pecado le conduzca al divorcio, optando así por la búsqueda de la destrucción, fortalecimiento y por la búsqueda de la construcción, fortalecimiento y conservación del matrimonio con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo. El cristiano debe ser íntegro en sus palabras y cumplidor de aquello que dice y promete. Tú sí sea sí, tú no sea un no. No jures. Y en su actuar para con aquellos que se levantan como enemigos contra ellos, han de obedecer a Cristo, obrando en conformidad
con lo enseñado por Jesús en el Sermón del Monte, convirtiéndose en alguien que es capaz de vencer el mal con el bien, procurando ser perfectos a semejanza de Dios el Padre, amando, bendiciendo, siendo de bendición y sirviendo aún a sus enemigos. A la hora de ayudar al prójimo en necesidad, supliendo en secreto, convencido de que su premio viene de Dios y no de los hombres, haciendo con los demás lo que le gustaría que los demás hagan con él. Hay un elemento en el Sermón del Monte que mezcla la superioridad que debe imperar en la vida del cristiano, en el actual religioso y en las actitudes religiosas, tanto en su relación con Dios como con su prójimo, porque es cuestión espiritual y también de convivencia, digamos terrenal, y es en lo tocante al juzgar. El creyente no debe juzgar porque no le pertenece a él el juicio, sino a Dios, porque no es perfecto sino imperfecto, por tanto no está facultado para señalar y quitar la paja ajena. El cristiano antes bien debe preocuparse y enfocarse en su propio crecimiento espiritual y en su actuar para con aquellos más débiles en la fe, lejos de adoptar una actitud de juez, una actitud condenativa. Ha de optar en todo tiempo, con toda persona y en toda circunstancia, una actitud de compasión, misericordia, amor para con sus semejantes, para con el hermano débil, para con el hermano caído, ayudándole con su carga, sin tolerar el pecado, exhortándole y restaurándole con mansedumbre, considerándose a sí mismo, porque también él puede ser tentado y caer, dice Gálatas. Y termino diciendo esto: son estas áreas y muchas otras que encontramos en toda la palabra de Dios, en la que debemos esforzarnos, pues son estas prácticas en las que Cristo espera vernos sobreabundando. Para poder andar en estas cosas debemos acudir siempre a todo el consejo de Dios revelado en su palabra inspirada, que es la Biblia, porque ella es la que nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque ella es útil para enseñar, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Precisamente la justicia que dice Jesús que debe superar a la de los religiosos hipócritas de su tiempo y de todo tiempo, y en la cual debemos sobreabundar. Tomando esto en cuenta, mis amados hermanos, es que debemos ser un pueblo conocedor de la palabra, amante de la palabra, sobre todo practicante de la palabra, porque por medio de la palabra es que el hombre de Dios puede crecer, puede ser perfeccionado y vivir enteramente preparado para toda buena obra. Solo así sobreabundaremos en la justicia y estaremos en la armonía con Cristo, quien dijo que Él no ha venido para abolir, sino para cumplir. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estudiar tu palabra. Permite que lo aquí sembrado no quede vacío, sino que dé frutos. Oramos por cada hermano presente para que seas tú obrando en cada vida. Y por cada persona que va a estar escuchando este sermón, suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, ahora nos disponemos a recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz, al morir y resucitar. Guíanos, Señor, en Jesús.